pecado fui a Jesús, postre de mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias al Señor, un nuevo primer día de la semana, un nuevo mes, ya es el penúltimo mes del año, que Dios nos ha concedido la oportunidad de poder estar, hermanos, unidos en Él, ¿verdad? Como hermanos en la iglesia que compró Jesucristo. Tenemos entonces esta bella oportunidad de compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno. Y qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos da esta oportunidad a nosotros. Vamos a meditar, hermanos, en una serie de estudios, ¿verdad?, durante este tiempo que Dios nos ha concedido. Una serie de predicaciones titulada El fin del mundo. Y vamos a iniciar, hermanos, nuestro recorrido a través de las Escrituras en el relato del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 3. Le voy a pedir que si usted tiene una Biblia, un Nuevo Testamento en la Escritura, pueda viajar con nosotros a lo que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3. La palabra de Dios nos dice, la leemos tal y como está escrita, para la gloria y honra de nuestro Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Es increíble, hermanos, para el mundo como tal, pensar que todo se puede acabar. Un mundo lleno de ciencia, lleno de tecnología, lleno de luces, de tantas cosas bonitas, ¿verdad? Pues es increíble pensar en eso. Cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La palabra siglo, empleada en este contexto de la palabra, significa mundo, o está referida al mundo, así como usted y yo lo conocemos. Usted tal vez ya ha pensado en eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será el fin? ¿Qué sucederá? La Escritura pues nos da información acerca de esto, y nosotros podemos aprender directamente de Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que Dios anuncia? Porque este mundo se cree tan previsorio de todas las cosas que para ellos es difícil pensar en el fin. Primeramente, nosotros debemos pensar que la vida se acaba, hermanos. La vida se termina. La vida física se termina. Porque así es, hermano, así está establecido por el Señor, que la vida física nuestra va a llegar a un momento en que ya no vamos a poder tenerla, sino que vamos a tener que entregarle nuestra cuenta al Creador. Casi nadie quiere pensar en eso. Ayer nada menos, muchas personas pues recordaron a sus seres que partieron, que ya se fueron. David, el rey,
cuando le hablaba a su hijo Salomón por allá en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2, el rey David le dice a su hijo Salomón, cuando ya él estaba a punto de morir aquí en la tierra físicamente, le dice a su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, pero tú esfuérzate y sé hombre, anda en los caminos del Señor, no te apartes nunca de sus estatutos, de sus leyes, de sus decretos. Le aconseja a su hijo que permanezca en los caminos de Dios, porque él estaba a punto de partir. Y un padre siempre desea eso con sus hijos, ¿verdad, hermanos? Un padre siempre desea eso, que al partir él, que al partir hacia la eternidad, su hijo, su hija, su familia quede protegida en las manos de Dios. Porque le digo que si no fuera así, pues es una intranquilidad, ¿verdad? Es una intranquilidad en su ser, que no fallece tranquilo con aquella angustia, aquella preocupación, que sabe que un día el fin del mundo va a llegar y lo va a encontrar. Pues la Escritura dice que los que durmieron con Cristo se levantarán. Pero los que durmieron sin Cristo también regresarán o retornarán nuevamente. Y eso es duro, es triste pensarlo. Nosotros pues vemos que la gente prefiere evitar a toda conversación o toda enseñanza que esté relacionada con el fin del mundo. Es más, muchas personas no creyentes en el Evangelio o no creyentes en Dios afirman que fin del mundo no hay y que no va a haber, que el fin del mundo es solamente una teoría que la gente se ha inventado, que fin del mundo no, que el fin del mundo es solo cuando uno se muere y que ahí termina todo. Ciertamente en parte tienen razón, porque cuando una persona se muere ya no tiene oportunidad, ya no tiene esperanza, ahí terminó el mundo, ahí se acabó. Pero no tienen razón en el sentido que la Biblia afirma que el planeta en el que vivimos nosotros va a ser consumido por la catástrofe más grande que pueda existir, y que dice la palabra de Dios que fin del mundo sí va a haber y que la gente tiene que estar preparada para ese momento. El apóstol Pablo decía que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea que ya sea de que muramos o que vivamos, dice él, del Señor somos. Amén. Y eso es para el que tiene fe, para el creyente. Pero cuando la gente vive fuera de Dios, vive sin esperanza, sin esperar nada. La Biblia, sin embargo, nos advierte muchas veces y desde hace mucho tiempo que el fin del mundo es algo tan seguro como la existencia de Dios mismo. Pues las personas que sí creen en Cristo también están conscientes que sí hay fin del mundo y que existen algunas dudas tal vez de sobre cómo será, pero Dios en su infinita misericordia nos ha informado por medio de la palabra cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que hacer y cuál es el camino de la salvación. Porque usted sabe que hay un camino que puede salvar a la gente, que puede salvar a la humanidad, y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Usted se acuerda que Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a Dios, el Padre, si no es por medio de Jesucristo. Y no hay, hermano, otra salida. Cuando nosotros leemos aquí en este pasaje de la Biblia, nos damos cuenta que Dios no nos ha dejado huérfanos ni desinformados acerca de esto,
pues el mismo Señor Jesucristo enseña estas palabras. Cuando los discípulos les preguntaron a Él, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el Señor Jesucristo les dice en el versículo 6, Mateo 24, 6, dice la Biblia, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo les dice, ellos oirán de guerras y de rumores de guerras, el ser humano debe advertir que las cosas en el mundo no van a mejorar. Las cosas en el mundo van a empeorar, van a ir cada vez peor. La gente vive con la esperanza de que va a ser mejor la vida en el mundo, que el mundo va a mejorar. El mundo no mejora, mejoran los que están en Cristo, porque cada día que pasa se van acercando a la meta del supremo llamamiento de Dios. Pero el mundo se consume en su propio mal. Viven llenos de violencia, envidia, llenos de pecado, de toda clase de pecados. Se consumen los unos a los otros y, hermanos, viven en una condición deplorable espiritualmente hablando. No hay para ellos esperanza si no se arrepienten. Por el Señor nos aconseja a nosotros, salgan de en medio de ellos, salgan. Porque si hay un cristiano que esté viviendo como el mundo o esté contaminado con el mundo, pues va a ser castigado juntamente con el mundo. A veces no se quisieran oír esas palabras, ¿verdad? No se quisieran oír esas frases, pero si alguien está en esa condición, lo más probable es que esa persona también sea castigada con el mundo por vivir como el mundo, por estar en el mundo. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta cómo está el mundo actual, cómo está la economía, cómo está la violencia, cómo está la maldad. Pero el Señor Jesucristo dice, miren, oirán de guerras y rumores de guerras. Yo creo que de eso usted está bien informado, ¿verdad? Usted enciende los medios de comunicación y lo primero que oye es violencia por todas partes. Se oye que hay guerras en muchas partes. Se oye de rumores de guerras en otras partes. Y así, mi hermano, uno se va dando cuenta del cumplimiento de las Escrituras. El Señor dice, mirad que no os turbéis. No os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Hay gente que a veces se pregunta eso y dice, ¿por qué será que Dios permite tanta maldad en el mundo? O sea, si Dios es Dios y es poderoso, si es Dios del universo y todas las cosas, ¿por qué permite que haya tanta violencia? ¿Por qué permite que haya tanta maldad y que la maldad se multiplique en gran manera? Hermano, la palabra de Dios dice aquí, y yo creo que usted la está leyendo conmigo, dice el Señor, es necesario que esto acontezca. Es necesario. Y usted me dirá, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que se manifieste. Y que se manifiesten los que no son de Dios. Es necesario que se manifiesten. Es más, hermano, también nosotros podemos apreciar de que si esas cosas son necesarias que pasen, porque están escritas en o dentro de la voluntad de Dios. Es necesario que todo eso pase. Es necesario. ¿En qué consiste entonces eso del fin? Perfectamente, hermanos, como decíamos, puede tomarse en dos perspectivas. Una es cuando la persona en sí misma deja de existir.
En ese momento su vida se termina en la tierra y tiene que enfrentarse a la eternidad. ¿Que cómo se fue? Pues solo la persona y Dios lo saben. Ahora, usted y yo estamos aquí hoy. Puede ser que pronto ya no estemos, conforme al designio que Dios haya tomado para con cada uno de nosotros. Acompáñeme a leer en la Biblia el texto de Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres, hermano? ¿Qué está establecido para la humanidad? Que mueran. ¿Cuántas veces debe morir el ser humano? Una sola vez. No hay para experimentos. No podemos experimentar qué significa la muerte, o no podemos experimentar, decir, vamos a probar a ver qué se siente morir y después voy a tener otra oportunidad. No hay segundas oportunidades. Hay gente que cree que puede tener segundas oportunidades, pero la palabra de Dios dice que está establecido ya para la humanidad entera, que solamente se puede morir una sola vez y después de muerto enfrentarse a lo más temible que puede existir, el juicio eterno de Dios. Es duro, ¿no? Pero es necesario considerarlo de esta manera. Ahora, nosotros podemos apreciar, hermanos, aquí que ciertamente cuando una persona se muere, su mundo culminó. Su mundo terminó. Su mundo dejó de ser. Ya no hay más esperanza. Porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Y mientras estemos vivos aquí, tenemos la oportunidad de estar tomando decisiones. Y esas decisiones, si no son acertadas o no van de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces lo único que nos espera es el posible fracaso. Ahora, la otra perspectiva es que el mundo o la tierra deje de existir. Este planeta, este mundo. Les comento que este año en uno de los países más grandes del mundo, ¿verdad? En Rusia, cayó un meteorito a la Tierra. Se vino del espacio exterior, un meteorito, y la gente estaba afligida porque cuando pasó el meteorito por la atmósfera y pasó por el aire, iba dejando una huella de destrucción a su paso, y los edificios y todo lo que había a su paso, ventanas y todo, los destruyó por el ruido que hacía, por la gran fuerza que traía. Imagínense usted, hermano, cómo será el fin del mundo, cómo irá a ser. Esa gente se afligió mucho. Para los que navegan por internet y han buscado la caída, los videos tomados, la gente se abatió, se afligió. Esa es la otra perspectiva, que este mundo deje de existir, que este mundo se destruya completamente junto con sus moradores, tal como ocurrió en el pasado, cuando el mundo, los animales, las plantas, las personas, todo murió por el castigo del diluvio de aguas que cayeron sobre la tierra. Hermano, esto de la noticia del fin del mundo, que el fin del mundo se termina, que el fin del mundo se acaba, esa noticia no es nueva. ¿Y sabe por qué no es nueva? Porque ya pasó una vez. Ya sucedió antes, allá, hace muchos años. En el pasado, el mundo desapareció.
La gente desapareció, los animales desaparecieron, las plantas murieron, todo lo que había en la tierra pereció y se murió. Y la Biblia da testimonio de esto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice aquí la palabra de Dios en esta parte que así como el diluvio de agua destruyó en aquel tiempo al mundo, la advertencia de Dios para la humanidad es que la tierra y todo lo que hay en ella será consumido por el fuego. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Hermano, noticia: va a haber un día del juicio, va a haber un día final, va a haber una situación, una catástrofe tan terrible anunciada aquí. Es horrible, ¿verdad? Dice la Biblia que la gente de hoy que se pone a decir, no, si fin del mundo no va a haber, a ustedes es que les han dicho que va a haber fin del mundo, pero no es cierto, no va a haber fin del mundo. Entonces dice el Señor, esta gente ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, dice, que proviene del agua y por el agua subsiste, pero el mundo de entonces, dice, pereció. ¿Y usted sabe qué es perecer? Perecer es morir. Y dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sí, hermano, pereció así, 40 días y 40 noches cayendo agua del cielo. Dice la Biblia que cubrieron hasta la montaña más alta, fue cubierta por las aguas. Y dice la palabra de Dios también que las aguas permanecieron sobre la faz de la tierra 5 meses. Porque había quedado alguno todavía allí o alguna cosa. Todo lo que respiraba murió, excepto lo que fue salvado en el arca. Que usted sabe que en la primera destrucción del mundo que hubo, solamente se salvaron 8 personas, con nombres conocidos. Solo 8. Y había miles de personas entonces en el mundo, así como hoy. Aquel castigo se destruyó por agua y Dios prometió que no volvería a destruir la tierra con agua. Pero ¿qué nos dice San Pedro en su carta cuando escribe a la iglesia y le dice estas palabras? Versículo 7, ¿está leyendo conmigo? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya no es agua. Esta vez es un elemento diferente. Es un elemento distinto. Jesucristo enseña que es necesario que antes que esto ocurra, las gentes deben experimentar muchos desastres y calamidades que no ha habido antes. Miren lo que dice allí en los versículos del 6 al 8. Estamos leyendo en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, que vamos a leerlo completo, el pasaje. Dice así:
Dice así la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Jesucristo dice que es necesario que existan todo tipo de desastres, que la gente debe experimentar muchas calamidades, y el hecho también de que la maldad va a aumentar. Mire aquí, dice más que todo, hermano, en ese versículo 7, cuando dice que se levantará una nación contra otra. Les comento que hasta El Salvador, pues por ahí quiere levantarse también ya. Es increíble, ¿no? Pero, hermanos, el mundo se consume, como le digo, en su propio mal. Nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Ay, Señor, ¿verdad? El Señor nos libre a nosotros, el Señor libre a la iglesia. Ore usted para que el Señor nos libre a todos, que nos ayude. Fíjese que dice aquí también, dice el Señor: no os turbéis, no se turben. Es decir, si usted es creyente, no se aflija. Usted ha leído el Salmo 91, ¿verdad? Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará, no te va a tocar. ¿Y por qué? Porque dice que estás protegido, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, lo has puesto como tu habitación, donde tú habitas, tu morada. Porque el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, ese mora bajo la sombra, bajo el poder del Omnipotente. Y ahí está usted. Obviamente, si usted está bien con Dios. Porque si no está bien con Dios, pues no está protegido. Va a venir el gavilán y se lo va a llevar. Usted sabe que el gavilán ahí anda, ¿verdad? El enemigo no solo anda como gavilán, anda como león rugiente también, como la serpiente antigua, como el dragón viejo. Ahí anda y está listo para llevarse a los que no están muy bien. Entonces es necesario afirmarnos que aquellas cosas que están afectando nuestra vida, pues las pongamos a cuentas y pongámonos bien con el Señor. También dice, hermanos, aquí la Escritura en esa parte, que habrá, dice, pestes. Las pestes son enfermedades. Amén. Pestes son enfermedades. Hambres. O sea, experimentar eso del hambre es algo bien terrible. Gracias a Dios nosotros aquí estamos bendecidos por el Señor. Si ahora pues lo que hace falta son recursos para ir, ¿verdad? Pero uno va buena mañana y consigue para una buena sopa o consigue para una buena alimentación. No aquí, pero hay lugares de la tierra donde experimentan unas situaciones bien difíciles. Habrá pestes, dice la Biblia, habrá hambre, habrán terremotos en diferentes lugares terribles. Y el Señor dice, todo esto va a suceder, todo esto sucede, pero aún, dice, no es el fin. Luego dice también que todo esto será principio de dolores. O sea, nos enseña que solamente es el comienzo y que la maldad humana aumentará sus dimensiones y que el amor de la gente ya no se dejará ver ni sentir. Ver, hermano, en el sentido de la piedad y sentir en el afecto por cada persona que habita este mundo. ¿Usted se acuerda del mandamiento, del segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo mandamiento de la ley de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el nuevo pacto, amar a Dios sobre todas las cosas es el primero, y amar a tu prójimo. Pero lo que menos se ve hoy en día, lo que menos se ve, es el amor al prójimo. Eso es lo menos que se ve hoy.
no hay amor al prójimo. ¿Y por qué no lo hay? Porque hay maldad. Porque la maldad gobierna los corazones. Y la mayoría de gente joven se inclina por la maldad. Se inclina o se hace a favor de lo malo. No sé si usted lo ha visto eso. Se inclinan hacia lo malo. Dice el Señor allá, cuando el Señor destruyó el mundo la primera vez, lo destruyó con agua. Dice la Biblia que Dios vio toda la destrucción. Y dice el Señor, cuando recibió el olor grato del sacrificio que hizo Noé y su familia, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque aquí el corazón del hombre es inclinado hacia lo malo desde su juventud. ¿Desde dónde? Desde su juventud es inclinado hacia lo malo, hacia la maldad. ¿Y qué se puede esperar? Pues del malo lo que se espera es maldad. Del bueno lo que se espera es bondad, amor y todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Por esa causa es que el Señor dice a sus hijos les dice el Señor en Mateo 10:16, si usted lo quiere leer conmigo. Amén, puede buscarlo en su Biblia para que lo que hablemos esté conforme siempre a las palabras del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice Él: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. ¿Cómo dice el Señor que nos manda a nosotros? Usted va como una ovejita. Amén. Sí, como ovejas en medio de los lobos. ¿Se imagina usted el escenario? Rodeado por lobos y usted una ovejita. ¿Ah? ¿Se imagina usted subiéndose a un bus? Ahí va usted tranquilito, tranquilita, confiadamente. Usted no sabe ni quiénes van por ahí. Usted no sabe los lobos rapaces, las tremendas fieras que van por allí. Usted no sabe. De repente se manifiesta la maldad, se manifiesta el enemigo y lo alcanza, pero no lo puede lastimar si usted está en las manos de Dios. ¿Y qué es la bendición de estar en las manos de Dios? Esa es la bendición. Que a usted, bueno, usted se acuerda que el justo Job de la Biblia, dice la palabra de Dios que Satanás, para poder hacerle algo, tuvo que ir a pedir permiso primero, pues está protegido. Amén. Le dice: si Job no te teme de balde, porque lo tenés bien cercado, lo tenés bien protegido. Así está el cristiano, bien protegido, porque está en su mano y el enemigo no lo puede arrebatar. Pero entonces quítale tu protección, le dice, y vas a ver que sí. Y el Señor le dio permiso, pero no lo podía matar. O sea, cuando Dios habla, el diablo obedece. Sí es, hermano. Y ahora nosotros podemos apreciar que el Señor dice: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de los lobos. Ahí están los lobos afuera. Y Él dice: sean prudentes. Pero hay hermanos que no son prudentes, son imprudentes. Tientan al diablo, quieren ir, es que eso es aquí, allá, vamos a... Incluso insultan, lastiman a veces, y le dicen a la gente: es que esos hijos del diablo. Cálmese, usted es hijo de Dios y dele gracias a Dios, pero sea prudente. Lo que el Señor enseñó es prudencia, no tiente al lobo. Eso es lo que dice el Señor, lo está leyendo. No lo tiente, no vaya, venite pues a ver si es verdad. Vamos, no hombre, no haga eso. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. Pero a veces no entendemos un mensaje, no lo entendemos. Esto puede ayudarle incluso hasta salvar su vida aquí, la espiritual y la física.
Y dice el Señor: yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La sencillez. ¿Sí? Una palomita, si ve el peligro, vuela y se va. ¿Verdad que no se queda a atacar al gallo ahí o atacar el gato? No se queda, ¿verdad? ¿Verdad que no se queda una palomita a eso? Nada que ver. ¿Por qué? Porque es sencilla, es prudencia. Amén. Ahora, nosotros podemos, hermano, y se nos advierte que la humanidad va a aumentar. Vea conmigo, por favor, versículos 12 al 14. Solo lectura casi le vamos a dar. Mateo 24, 12 al 14. Dice la palabra de Dios así, mire, 24, 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Se nos enseña, hermanos, se nos advierte que la maldad va a florecer. Se nos advierte que en medio de tanta maldad, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y mantenerse firme a pesar de ser golpeado o lastimado por toda ola de maldad o de violencia que haya a nuestro alrededor, mantener los principios de la bondad, la misericordia, la fe y el amor. También dice que es necesario que se cumpla el evangelio, que el reino de Dios reciba el evangelio y que sea predicado el evangelio a todas las naciones del mundo por todos los medios, y que esto pueda llegar hasta los corazones de todas las personas. Es una parte vital del ministerio de Jesucristo por medio de sus hijos. Y cuando eso ocurra, cuando las gentes conozcan el camino de la fe y la salvación en Jesucristo, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Acompáñeme por favor a leer Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra de Dios así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Eso dice la Primera de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Yo, pues, quiero hacer un llamado. Dice en Mateo 24, 22, que los días, a causa de los que van a ser salvos, los días del fin del mundo se han acortado. Porque si aquellos días, dice, no fueran acortados, entonces nadie sería salvo, dice. Ahí lo puede leer usted en 24 a 22 de Mateo. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días se han acercado. Mas entonces es necesario ponerse a cuentas con Dios. Yo quiero invitar ahora, si hay algún amigo entre nosotros que reconozca que su vida no está bien delante de Dios, que su vida está en conflicto con Dios, que no está preparado para venir al encuentro del Señor, hoy es el tiempo y el momento que pueda considerar su vida, cómo se encuentra. No por lo que dice el predicador, no, sino por lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo puedo salvar a usted. Usted me dice, hermano, sálveme. No, yo no puedo salvarlo. ¿Sabe quién lo salva? Jesucristo le salva. ¿Y por qué lo salva? Porque lo ama. ¿Y por qué lo ama?
porque es su hijo, porque es su criatura, porque es por usted que se entregó Él, a pesar de ser un amor no correspondido. Él le ama. Si usted siente la necesidad en su corazón de arrepentirse de su vida pasada, siente la necesidad de volver hacia Dios, hágalo. Dios le ama y está esperando que vuelva a casa. Si hay alguien que desee en esta hora reconciliarse o que desee obedecer, es el tiempo y el momento para que lo haga. Yo termino acá, pues agradeciéndoles, hermanos, a ustedes la paciencia y el tiempo que el Señor nos ha concedido para este momento. Dios le bendiga, hermana. Adelante. Vamos a orar por nuestra hermana que pasa al frente. ¿Hay alguien más, hermanos, que también pueda considerar que necesita ese reconcilio, que necesita ese arrepentimiento? Vamos a ponernos de pie un momento. Lo que podamos hacerlo, vamos a ponernos de pie para hacer oración por nuestra hermana que ha pasado al frente a reconciliarse con el Señor. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, usted que mora en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, en esta hora le damos gracias cada uno de nosotros. Gracias porque su palabra ha hallado cabida en nuestros corazones y usted nos ha brindado la oportunidad de poder, Señor, ser instruidos en su mensaje. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. Límpianos, Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros. Límpianos de toda iniquidad, de todo problema, de todo conflicto que haya, que nos mantenga alejados, Señor, de su presencia. Queremos que usted nos perdone, nos ayude, nos guarde. Pedimos por nuestra hermana que ha pasado al frente en esta hora, Señor, que sea usted que le dé a ella la bendición, el perdón, que pueda hallar esa misericordia en usted. Ayúdele a ella, Señor. Bendiga a su familia que está representada por ella aquí. Bendígale, Señor, a sus hijos. Guárdele en el hueco de su mano. Permita, Señor, que si la muerte nos sorprende a cada uno de nosotros, o que la venida de su Hijo Jesucristo pues aparezca como está prometido en las Escrituras, tus hijos podamos levantar nuestra frente en alto y decir que estamos listos para partir hacia la eternidad. Que no haya ninguna atadura, ningún ligamento que nos mantenga atados al pecado. Desata, Señor, todo problema, toda dificultad que pueda estorbarnos a la meta del supremo llamamiento en cual hemos sido encomendados. Muchas gracias, Señor, por estas bendiciones, pues creemos por fe que recibimos lo que pedimos, pues lo pedimos y lo agradecemos bajo los méritos de aquel que un día murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un tiempo de receso, ¿verdad? De unos 15 minutos y luego continuamos. Bendiciones.